Hola, buenas tardes. Yo soy Elisa Núñez y antes que nada quiero agradecer a Conbioética por invitarme a compartir con ustedes esta charla sobre chatbots e inteligencia artificial en la educación superior. Y hablamos de esto porque es una herramienta que nos ha traído muchos beneficios, pero también muchos retos en distintos frentes. Yo quisiera empezar con el uso de chatbots para generar textos académicos. Yo les he preguntado a mis estudiantes de la Facultad de Química para qué utilizan esta inteligencia artificial y me dicen que la usan desde para hacer algoritmos computacionales hasta para preguntarle cosas personales. O sea, el uso de estas herramientas ya está muy integrado en estos estudiantes. Una encuesta realizada en el 2025 reveló que en México el 77% de los alumnos y el 78% de docentes de nivel superior usan la inteligencia artificial para producir textos académicos. Según esto comentó la jornada o para la jornada Carlos Moreno Arellano, director general de Educación Universitaria e Intercultura de la Secretaría de Educación Pública. Estos resultados pues, nos muestran que el uso de la inteligencia artificial entre universitarios y profesores para generar estos textos académicos está ampliamente difundido. Es por ello que en esta plática me voy a enfocar en la generación de estos materiales a través de chatbots. Estos son herramientas que usan inteligencia artificial, que es la habilidad de un robot controlado por computadora o computadoras digitales para realizar tareas que normalmente realizan seres inteligentes. Los chatbots que usan inteligencia artificial surgieron en 2022 y estos funcionan básicamente por interacción con el usuario, quien da una entrada y recibe una respuesta. ¿Y cómo es que los chatbots pueden entablar este diálogo para darnos una respuesta? Bueno, estos son entrenados con este modelo de Pre-trained Language Models, que son algoritmos capaces de generar un texto. Estos se alimentan con información de cientos de millones de textos previamente publicados, de manera que cuentan con todo ese bagaje que está ahí publicado online para ayudarse a darnos una respuesta. Pero pues al igual que los niños, los chatbots también aprenden por imitación. Por eso ellos hacen también uso de in-context learning. Esta es una herramienta que usa información de contexto para resolver tareas por imitación. Así es como ChatGPT 3, por ejemplo, genera las respuestas que da a los usuarios. Y los chatbots también utilizan herramientas como fine tuning y reinforcement learning para tener la habilidad de entender y procesar las instrucciones de los usuarios, así como para recibir retroalimentación humana para mejorar sus respuestas. Y finalmente, los chatbots también utilizan Chain of Thought, que es una herramienta que le permite resolver inclusive preguntas aritméticas y de razonamiento lógico. Pero bueno, los que hemos podido jugar un poquito con todos estos chatbots para resolver tareas aritméticas o de razonamiento lógico, pues nos hemos dado cuenta que todavía tiene muchos retos. Por ejemplo, a veces puede resolver unas integrales dificilísimas, pero hay algunos de estas herramientas que no pueden, sistemáticamente se equivocan, por ejemplo, para
calcular un promedio, ¿sí? Entonces, todavía tienen muchos retos. Y yo a continuación quisiera explicar que debido a la forma en la que funcionan y aprenden, los chatbots tienen grandes limitaciones. Por ejemplo, no siempre comprenden el contexto y no manejan la ambigüedad, por lo que te pueden dar respuestas incorrectas o irrelevantes. Esto es muy notorio. Cuando los jóvenes uno les pide que hagan a veces presentaciones, pues a veces se ve muy claro que la investigación también se la dejaron todo a la inteligencia artificial, de manera que las presentaciones, por ejemplo, dicen todo y nada. No hay un contenido profundo. Además, así como los textos de los cuales se alimentan incluyen sesgos sociales, raciales y de otros tipos, las respuestas de los chatbots también pueden resultar injustas. Entonces, eh, esta información que nos están dando los chatbots, nosotros tenemos que tener muy claros eh, el contexto ético que nosotros tenemos que manejar como seres humanos. También sucede que al no poseer información suficiente, los chatbots inventan respuestas. Eso se conoce como alucinaciones. Cuando tú le preguntas algo y el chatbot no ha sido entrenado con esa información, pues te inventa cualquier cosa y hasta te inventan las referencias. Te dice, sí, claro, este tema está en una revista de Nature, qué sé yo, y tú vas a la referencia y no hay nada. Y de hecho a mí me ha pasado que conceptos de lo más básicos, eh, pues que seguro que hay información, pero no sé por qué razón, me pone justo la información contraria, ¿no? Lo opuesto a lo que debería ser la respuesta correcta. Entonces, esto puede tener implicaciones graves, por ejemplo, si se está generando contenidos sobre temas de salud que se van a difundir entre la población. Si tú difundes un texto generado por chatbots y no has analizado y verificado las fuentes de información que usó los usuarios a los que llegue esta información tergiversada puede tener repercusiones de índole ética y en la salud de las personas. O sea, estas limitaciones hay que tener en cuenta que pueden tener consecuencias serias. Un ejemplo de esto reciente, digo, cada día salen noticias que uno ve sobre inteligencia artificial y, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos sistemas de salud estaban utilizando una inteligencia artificial, una herramienta de inteligencia artificial para darles el diagnóstico a los pacientes. Y lo que hacían es, los pacientes iban con el doctor los escuchaba, ellos describían su situación de salud, el doctor evaluaba pues esa información clínica y daba así algunas anotaciones, en fin. Y lo que tenía que hacer esta herramienta de inteligencia artificial que estaban usando era solamente transcribir lo que el paciente había comentado y pues lo que entonces el doctor había determinado, diagnosticado. Pues no fue eficiente y el diagnóstico final que estaba arrojando la inteligencia artificial, pues estaba tergiversado, no era el real, el que el médico había concluido. Entonces, esta clase, imagínense que entonces el paciente va con ese diagnóstico, con tal vez una receta equivocada y empieza a tomar un tratamiento para algo de lo que no está enfermo. Entonces,
Hay todavía muchos retos, muchas limitaciones que superar. Y no quisiera dejar la idea de que, pues no hay que usar la inteligencia artificial entonces. Claro que es muy útil, claro que una herramienta así en las manos expertas, pues pueden potenciar el trabajo y realmente es una fortuna vivir en una época donde esté esta herramienta disponible. Simplemente hay que usarla con criterio, con ética, con cierto entendimiento. Y de eso se trata esta plática, pues de evaluar distintos escenarios, aristas y ver a la luz de la evidencia, pues las limitaciones y oportunidades que tiene esta herramienta y reflexionar sobre su uso. Otro punto que algunos chatbots no tienen acceso a Internet. Otra limitación es que algunos de ellos no tienen acceso a Internet en tiempo real, por lo que pueden dar información inexacta o no actualizada. Además, algunos chatbots no te garantizan privacidad de los datos que compartes, por lo que tu privacidad de datos se puede violar, ¿no? Otra es que limitación de repercusiones importantes es que los chatbots son entrenados con textos previamente existentes, por lo que es probable que la respuesta que te arroje provenga de un texto publicado. Entonces, si tú tomas este texto y lo pegas a un trabajo, ¿no?, que tú estás desarrollando, que se va a publicar como un trabajo original, pudieras estar incurriendo en plagio. El plagio es, según la Universidad de Oxford, y tomo esta definición porque me parece que es una de las que incluye muchas ideas de distintas definiciones que hay por ahí, dice, el plagio es presentar trabajo o ideas de otras fuentes como si fueran tuyas, con o sin el consentimiento del autor original, incorporando estas ideas en tu trabajo sin el reconocimiento debido del autor original. Entonces, muchos usuarios de los chatbots no tienen esta conciencia de que el chatbot les pudiera estar dando respuestas que provienen de textos pues ya antes publicados. Entonces el usuario los toma, los pega en su trabajo y bueno, pues eso, y los publica como si fueran su texto. Entonces eso es pues estar tomando una idea de un autor y sin darle crédito, porque además toman el texto, lo pegan en su trabajo, le ponen su nombre, lo publican y no dan crédito al autor original. ¿Ok? Entonces, um, ahora en día, en algunas editoriales de las revistas o inclusive en muchas universidades, se revisan los trabajos de tesis para ver si estos contienen plagio. Porque pues el plagio se puede dar de muchas maneras. Esta no es la única situación en donde se puede incurrir en plagio, pero es una situación. Uh-huh. Entonces, cuando tú estás copiando esa información así textual que te da el chatbot, podrías estar cayendo en plagio. Por eso hay que checar la información que te da, hay que pedir una referencia, ir a la referencia original y entonces más adelante vamos a dar tips de cómo hago, ¿no?, para tomar esa información de manera segura. Entonces, todas estas limitaciones de los chatbots se pueden superar en manos expertas, con experiencia, capacidad de pensamiento crítico y responsabilidad. Los chatbots no son responsables, no tienen esa característica. Por ejemplo, ¿cómo evitamos el plagio? Pues una vez que el chatbot te ha dado información sobre un tema o respuesta, tú debes de solicitarle que te provea de sus fuentes, que te dé referencias. Entonces, una buena práctica es ir a las referencias a verificar que la respuesta del chatbot es adecuada y además hay que evitar copiar y pegar las respuestas obtenidas así textualmente. Hay que parafrasearlas primero y para ello hay que usar varias estrategias, ¿sí? Y bueno, una forma de parafrasear la información que da el chatbot
Por ejemplo, hay técnicas como cambiar los verbos a sustantivos y viceversa, cambiar el orden de la frase, los tiempos verbales y sobre todo es escribir las cosas como nosotros las entendemos. Si ustedes van a páginas de diversas universidades, pues hay guías para hacer un parafraseo adecuado y evitar incurrir en plagio por copiar, hacer copy-paste de textos provenientes de chatbots que tal vez están tomando literal el texto de una publicación eh, de las con las que fueron alimentados o entrenados. Uh-huh. Algo que quisiera enfatizar es que el buen uso de los chatbots no debe recaer solo en el hecho de que me pueden atrapar haciendo mal uso de estas herramientas, ¿no? Esto debe de haber una conciencia ética de la responsabilidad que implica la autoría de textos académicos. Esta autoría, ya sea de textos de tareas, publicaciones originales, implica responsabilidad y la capacidad de analizar la información, de darle contexto, de verificar los datos o la información que se está compartiendo. Implica tener un pensamiento crítico y la inteligencia artificial no puede tomar responsabilidad por la autoría de los textos generados. Los aspectos de los que hasta aquí hemos hablado están relacionados con el uso de chatbots para elaborar textos académicos que van desde tareas, ya dijimos, como hasta artículos originales publicados en revistas arbitradas y revisadas por pares. Y estas limitaciones de los chatbots, pues no nos tienen que, o de la inteligencia artificial, no nos tienen que impedir su uso. Lo que sí es que pues debemos de reflexionar en sus capacidades, limitaciones y en la responsabilidad que como usuarios humanos tenemos. Creo que como docentes tenemos gran responsabilidad y la oportunidad de concientizar al alumnado sobre cómo pueden potenciar sus capacidades con el uso de inteligencia artificial en lugar de que esta herramienta limite su desarrollo. Y bueno, en cuanto a la educación de uso de estos chatbots para en la academia, es todo lo que quiero comentar por ahora. Y vamos a hablar sobre la gobernanza de la inteligencia artificial, que también nos ha traído retos en esta esfera. Por una parte, el uso extendido de esta inteligencia artificial alrededor del mundo, sus características y sus limitaciones hacen necesario el desarrollo de un sistema de gobernanza de la inteligencia artificial, pues en el que se favorezca el acceso justo, la autonomía del usuario y el balance de riesgos-beneficios que se puede lograr en diversos contextos. Por otra parte, en la página, por ejemplo, de la web de la UNESCO, se menciona que se prevé una inversión del sector privado de alrededor de $500 millones en infraestructura. De inteligencia artificial para el 2026. Además, se espera que esta herramienta genere el 3.5% del PIB global en 2030. Estas proyecciones probablemente hacen todavía más urgente el desarrollo de la gobernanza de esta tecnología. Todos estos datos nos está diciendo que se está usando y se va a seguir usando y su uso se va a incrementar. Al mismo tiempo, estas proyecciones pueden señalar que hay intereses importantes en que el uso de la inteligencia artificial se expanda. Y esto podría hacer más difícil desarrollar regulaciones, ¿sí? Por, pues, los intereses de algunas partes en la economía que va a traer esto. Entonces, esto puede también ser una barrera para desarrollar regulaciones. Debido a que las aplicaciones de la inteligencia artificial son muy diversas y pueden ir desde
aplicaciones en la medicina y finanzas hasta el uso de estas en la educación superior, es poco pragmático pensar hacer regulaciones afines a todos los usos, al menos regulaciones hechas desde cero. No es posible. Entonces, algunos expertos recomiendan que para elaborar regulaciones del uso de la inteligencia artificial se debe aprovechar la regulación ya existente en distintos rubros. Por ejemplo, si ya existe regulación para protección de datos, se debería aprovechar esta, incluir algunas notas en estas regulaciones que protejan, ¿no? Relacionadas con los sistemas de inteligencia artificial que analizan datos personales para hallar patrones, por ejemplo. De manera similar, el uso de inteligencia artificial en la educación superior puede ir desde el aprendizaje personalizado, tutorías virtuales, gestión universitaria, mejora del acceso a materiales académicos, hasta el uso de chatbots para elaborar textos académicos. Estos textos pueden ser tareas, informes, exámenes, artículos de investigación. Es difícil pensar en crear regulaciones para todos y cada uno de los usos que la inteligencia artificial puede tener en el ámbito universitario. Históricamente, muchas de las regulaciones internacionales y nacionales en investigación para la salud han surgido a partir de reflexiones bioéticas sobre experimentos en los que se han vulnerado derechos de los participantes humanos. Y estas han llevado a la escritura de guías éticas, algunas de las cuales fundamentaron las legislaciones que protegen los derechos de los participantes humanos en experimentos para la salud en la actualidad. De igual manera o de manera similar, la regulación de la inteligencia artificial debe situarse desde la reflexión ética de su uso. Antes que regulaciones, son necesarias guías éticas del uso de la inteligencia artificial que nos ayuden a reflexionar en la responsabilidad que conlleva el uso de esta tecnología y en los derechos vulnerados por su mal uso. Este fundamento ético, sin duda, dará un soporte robusto para guiar la gobernanza de la inteligencia artificial. Entonces, aquí hay dos puntos de vista. Uno es usar, para regular estas tecnologías, es usar las regulaciones ya existentes y no intentar como crear un marco regulatorio desde cero. Y otra es desarrollar guías bioéticas que puedan guiar la regulación de la inteligencia artificial. La UNESCO, por su parte, desarrolló una de las primeras guías del uso de inteligencia artificial. Y yo quisiera aquí comentar pues los valores que señala esta guía, ¿no? Valores como el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana. También garantiza la diversidad y la inclusión, habla sobre vivir en sociedades pacíficas, justas e interconectadas. También habla sobre principios que incluyen la seguridad y la protección. También habla sobre la equidad y no discriminación, la sostenibilidad, el derecho a la intimidad, de protección de datos, sensibilización y educación, de la responsabilidad y rendición de cuentas del uso de estas herramientas, de la gobernanza y colaboración de partes interesadas, entre otros. Esta misma guía de la UNESCO para el uso ético de la inteligencia artificial tiene una sección extensa sobre acciones políticas en diversos ámbitos, donde también hay áreas de oportunidad.
Desafortunadamente las guías no son suficientes, nunca lo han sido, ya que se tiene que incentivar su observancia, lo que se logra a veces mediante el desarrollo de leyes, normas, reglamentos y códigos penales inclusive. Entonces, bueno, ahí en el área de gobernanza también tenemos un área grande de oportunidad. Y quisiera yo terminar esta, esta plática con la tercera parte, que es sobre nuevos paradigmas de la evaluación a nivel superior. A mí me pasó, tal vez a muchos aquí, que en alguno de mis primeros semestres dando clases, pues después de pasar 2 horas calificando tareas en las que todos sacaban 10, de repente dije, a ver, el 97% de los alumnos me di cuenta que había utilizado inteligencia artificial y que ya no tenía caso evaluar las tareas hechas pues por la inteligencia artificial. Y bueno, platicando con otros colegas, pues ellos también han observado esto. Los alumnos ya están utilizando sistemáticamente inteligencia artificial para pues resolver las tareas. Y bueno, eso ya entonces no nos puede dar las tareas, en muchos casos ya no nos dan una idea del aprendizaje del alumno, pues solamente les sirven a ellos como una guía de estudio. El uso extendido de esta inteligencia artificial para resolver tareas a nivel universitario nos trae nuevos desafíos para evaluar el conocimiento adquirido de los estudiantes. Según varios estudios publicados en revistas arbitradas y revisadas por pares, el uso de esta herramienta puede provocar que los estudiantes obtengan conocimiento superficial, que no desarrollen su creatividad y que no se fomente el pensamiento crítico o reflexivo. Estas evaluaciones modernas deberían poder evaluar estas capacidades de los alumnos, el conocimiento aprendido. También es muy obvio cuando los alumnos usan inteligencia artificial, por ejemplo, para hacer una presentación. Uh-huh. Entonces, pues podría instarse a los alumnos, en vez de prohibir el uso de la inteligencia artificial, que no tiene ningún sentido, pues más bien se les podría instar al alumnado a usar la inteligencia artificial, por ejemplo, para crear una presentación, pues se les puede plantear, ok, úsala en tu proceso de lluvia de ideas para generar la lista de subtemas que vas a incluir en tu presentación. Además de que si hacen esto en equipos, pues podrían desarrollar al mismo tiempo sus capacidades colaborativas. Una vez que los alumnos desarrollen el índice de la presentación, se les puede pedir que elaboren preguntas para desarrollar el contenido, que verifiquen que se las hagan tal vez a la inteligencia artificial, pero que verifiquen las fuentes que arroja esta y que escriban una crítica sobre la respuesta que les arroja la inteligencia artificial. Se les puede pedir además que en su presentación incluyan al final la interacción que tuvieron con los chatbots, por ejemplo. De esta manera, se estaría integrando el uso de inteligencia artificial de una manera más didáctica, de manera que el estudiante no solo use esta herramienta, sino que desarrolle estas otras habilidades fundamentales del desarrollo universitario, tales como el pensamiento crítico, la capacidad de colaborar con sus pares y la creatividad. Esta es solo una idea que surge de haber estado pensando en este tema de cómo podemos enseñarles a los alumnos a integrar la inteligencia artificial en su quehacer como alumnos. Algunas universidades ya están alrededor del mundo, tratan de regular el mal uso de inteligencia artificial por parte de los estudiantes, para lo cual utilizan, por ejemplo, softwares capaces de detectar el uso ya sea de inteligencia artificial o el plagio en textos escritos. Estos softwares a veces, la verdad es que no detectan siempre el plagio, cuando sí lo hay. Por otra parte, pues los softwares a veces no detectan plagio cuando sí lo hay.
y además debemos dar una educación integral a los estudiantes para que entiendan cómo funcionan estas herramientas de inteligencia artificial, sus capacidades, limitaciones y los aspectos éticos relacionados con el mal uso de esta tecnología. Es decir, no les podemos dar el mensaje de que mientras los softwares no los atrapen haciendo plagio o haciendo mal uso de la inteligencia artificial, pues todo bien. Eso, más bien, hay que educarles para que sepan las limitaciones de la IA, para que tomen ventaja de las capacidades de esta herramienta y para que sus pilares que les ayuden a usar propiamente la inteligencia artificial recaiga en fundamentos éticos sólidos y en el entendimiento de la tecnología. Yo agradezco mucho que hayan seguido esta plática y espero que las ideas aquí discutidas aporten a esta discusión tan necesaria. Y con esto me despido. Muchas gracias. Gobierno de México.